El Apocalipsis de San Juan. Apocalipsis 12. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estaba encinta y gritaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Otra señal también apareció en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ella dio a luz un hijo varón, que va a regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, pero se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volara de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuera arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó al río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Para Juan la Escritura era el Antiguo Testamento, la Torá, los 5 libros de Moisés, los profetas, los salmos. Entonces, a través de esas escrituras él tiene que comprender lo que está viendo. Si él quiere usar otra manera, no va a poder entender nada. Nosotros también tenemos que seguir ese ejemplo. En el capítulo 11 habíamos visto que ya aparecieron 2 testigos que empezaron a clamar, empezaron a anunciar el misterio de los últimos tiempos, y eso le molestó al líder que estaba gobernando el mundo. Recuerden que esto no piensen que pasaron los 2 testigos, se fueron y ahora aparece otra cosa, sino que de repente empieza otra vez a mostrarnos como un destello de todo lo que significa esto. ¿Qué es lo que significaba lo que estaban hablando estos 2 testigos que durante 3 años y medio estuvieron clamando, cuando el mundo estaba en dificultad, en tribulación? Ahora se le está revelando otra vez a Juan para que vaya entendiendo más detalladamente, y cuando lleve este mensaje a las iglesias, ellos entiendan de qué era el tema, de dónde se relacionaba. ¿Y será que esto se relaciona con algo que tiene que ver allá ya en Génesis? ¿Será que tiene algo que ver con Deuteronomio, con Israel, con Egipto, con la Torá? ¿Será que ahí se relacionaba? Y eso nosotros tenemos que observar, porque todo esto ya se había profetizado. Bueno, ¿dónde comienza? Versículo 1. Apareció en el cielo. Juan está ya ahí, en un lugar estático, y en el cielo puede ser en el aire, puede ser arriba, en algún lugar. Dice, una gran señal. ¿Qué puede ser la señal? Manifestación, una revelación, algo extraño, algo
que él no puede comprender muy bien. Pero él va a narrar lo que está viendo. Él va ahora mismo a escribir así como está viendo. ¿Y qué es lo que él ve? Dice, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Eso es lo que él está viendo. Ve a una mujer. Y muchas interpretaciones le han puesto a esta mujer, y algo para recalcar, como a la Virgen María, ¿no? Y pareciera, ¿no?, que es así porque dio a luz un hijo que regirá a las naciones. Entonces, es como que la interpretación da a entender que es María, la mamá de Jesús, de Yeshua, lo que está apareciendo aquí. Pero nosotros vamos a ir un poco más atrás, vamos a ir un poco más grande. Recuerden que hay una corriente religiosa que quiso implantarse en la humanidad y metió su doctrina y quiere suplantar al plan de Dios. Ha venido desde Babilonia, ¿no?, con Nimrod, con su esposa Semiramis. Su esposa Semiramis se hizo llamar la reina del cielo, la madre de todo ser vivo, nuestra santa madre. Y ella se ha venido metiendo en la mente de las personas para usurpar el lugar que le corresponde al pueblo escogido de Dios. Entonces nosotros podemos saber entonces que es esa creencia de que esta María con corona así. No sé si han visto ustedes la imagen de María con su corona pisando a la serpiente referente a Génesis, ¿no?, 3. Bueno, es una usurpación de una diosa pagana que hasta hoy está metida en la sociedad, tanto católica como evangélica. El evangélico puede decir, no, eso solamente son creencias católicas. Nosotros ya nos hemos apartado de esas cosas. Nosotros ahora servimos a la Biblia, al Dios vivo. Pero si examinamos muy bien, muchas de las costumbres, lastimosamente, que están metidas en la cristiandad, vienen de la corriente babilónica y de la corriente de Nimrod, Semiramis y todos sus secuaces. Muchos de ahí vienen. Entonces todavía está metido ahí. Entonces, ¿quién es entonces esta mujer? ¿De qué la Biblia nos quiere hacer entender cuando habla de una mujer? Y para entender, vamos a leer el versículo 2. Dice, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Para entender un poco lo que podríamos captar, vamos a ver algunas cositas que aparecen acá. Dice, vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y su cabeza una corona de 12 estrellas. Inmediatamente cuando uno es estudioso de la Escritura y hace, ¿cómo se dice?, concordancia, te da estas palabras. ¿Y a dónde te lleva? Génesis capítulo 37. ¿Sí o no? No es difícil estas cosas, no tenés que ser muy genio. Solamente tenés que buscar las palabras, combinarlas y ver por qué aparece esta palabra acá y te lleva justamente a ese lugar. ¿Y qué vemos ahí? Génesis capítulo 37. Vamos a mirar la historia de Jacob y sus hijos. Y específicamente empieza narrando la historia de José, ¿no?, el hijo menor de Jacob, y sus sueños que él empezó a tener, Dice, esta es la historia, versículo 2, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Ahora, ¿por qué le aborrecían a José? ¿Qué es lo que José hacía de malo? ¿Qué hacía de malo José? José hacía las cosas correctas. Imagínense, por decir las cosas correctas le aborrecían. ¿Será que un día alguien, porque se le diga las cosas correctas, va a aborrecerte? Cuando alguien te dice algo que es incorrecto, puede ser que empiece a pensar nomás. Pero muchas veces si te dice que es correcto, ¿por qué tenés ganas de aborrecer? Entonces es una naturaleza que tenemos. Sí, nomás lo es, no vamos a preocuparnos por eso. Es una cosa que tenemos que corregir. Siempre nos sentimos mal cuando nos dicen nuestras verdades. Esa es nuestra naturaleza. Por eso necesitamos clamar a Dios cada día. Dice más. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y ahora, versículo 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía.
Estos sueños representan revelaciones. Fíjense que José está haciendo lo que a Dios le agrada o lo que a su padre le agrada. José podía haberse quedado callado nomás. Mejor me callo y no me meto en problemas. Pero eso no es la voluntad de Dios. Bueno, y él le dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Entonces, Josué le sueña, yo tenía un manojo, un manojo, ¿cómo se? Un atado de paja, ¿no? Así. Y estábamos trabajando en el campo y los manojos de ustedes se inclinaban ante mi manojo. José solamente le contó, así soñé. Ah, maldito, quieres enseñorear sobre nosotros, tú. Él no quería enseñorearse de ellos. Él no quería ser jefe de ellos. Él solamente le contó lo que soñó. Pero ya la gente se molestó. Y había sido después en el futuro, sabríamos que esto sería salvación para ellos. Gracias a José ellos sobrevivirían. Pero miren lo que en este momento están sintiendo ellos. Envidia, odio, rencor, codicia, todas estas cosas. Por una palabra que después les traería salvación. 8. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, cara dura este José, y lo contó a sus hermanos diciendo, escuchen tengo otro sueño, ¿no? He aquí que, y miren lo que dice, he soñado otro sueño, y he aquí que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y ahora hay que saber quiénes son estos personajes y a quiénes representan. Y fíjense que cuando cuenta, su padre le reprende y su padre revela quiénes son estas personas. ¿Qué significa estos sueños? Dice así, versículo 10, ¿no? Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre? ¿Quién es la madre de José? Raquel. Yo, dice primero, Sol, tu madre, Raquel, y tus hermanos, las estrellas, a postrarnos en tierra ante ti. Entonces podemos entender por esta palabra qué es lo que está viendo Juan ahora. Juan está viendo a Jacob, Israel, su madre de quien saldría José, y está viendo a los 12 patriarcas. No está viendo a la Virgen María ni a nadie. ¿Sí o no? Está viendo a el pueblo escogido de Dios. Ahora, ¿por qué Raquel? ¿Acaso Raquel no fue la madre solamente de... y mató a los que Raquel que llora a sus hijos y no pudo ser consolada? Porque por donde estaba la tumba de Raquel, cuando fueron llevados las 10 tribus del norte a Asiria, pasaban ellos amarrados y esclavizados. Y simbólicamente Jeremías narraba que Raquel estaba sufriendo porque Efraín era uno de sus hijos, Manasés también, estaban siendo llevados, son sus descendientes, ¿no? Estaban siendo llevados, cautivos. Muchos años después viene Babilonia y también destruye Jerusalén y lleva a Judá. Pero ¿quién estaba con Judá? ¿Quién se había quedado con Judá? Benjamín, quien también era hijo de Raquel. Entonces podemos ver que se está cumpliendo aquí. Entonces tanto entre Judá y en las 10 tribus del norte estaban los hijos de Raquel. Por eso se puede decir que Raquel era madre de todos ellos. Y lloraba porque los estaba viendo llevando cautivos. Así estaba escrito en esta profecía. Bueno, entonces el pueblo de Dios va a ser salvado, va a ser rescatado, van a tener que rendirle culto porque Él va a ser su salvador. Era una profecía, ¿no? Lo que estaban bien. Bueno, Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, va a tener más referencia. Hechos capítulo 7, versículo 9. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Eso también relacionándose con ese tiempo. Movidos por la envidia, lo vendieron. Pero la Biblia dice que Dios estaba con él. Ahora vamos a ver dos textos que hablan, hay muchísimos, yo encontré muchísimos, pero no voy a poder contarles todo, que hablan acerca de a quién se representa en la Biblia como una mujer. Vamos a ver Isaías 54, 1 al 5.
54, 1 al 5. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho el Señor. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitarán las ciudades asoladas. No temas, pues, no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Y está refiriéndose a Israel como la esposa escogida por Dios. Nos estamos viendo aquí, está diciendo que sus descendientes heredarán naciones, dice. Otro texto, Jeremías 3:20. Voy avanzando rápido. Jeremías 3:20. Dice, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí. O, ¿qué dice ahí? Casa de Israel, dice el Señor. Como una esposa infiel. Le llama a Israel Dios. Entonces, ¿a quién creen que se refiere cuando Juan está viendo a esta mujer? Pues a Israel, al patriarca, a Raquel, que lloró por sus hijos, y a las 12 estrellas, los 12 hijos de Jacob. Ahora también dolores de parto. Sale en la Biblia que esta mujer tenía dolores de parto. Dolores de parto he visto muchísimo en la Biblia. Cuando vos ves buscas así referencia, aparece mucho. ¿Qué representan los dolores de parto? Tiempo de angustia, tiempo de tribulación, persecución. ¿Quiénes son los que experimentarían durante mucho tiempo tribulación, persecución, angustia? ¿Quiénes son? El pueblo escogido de Dios. Muchas veces por rebeldía, otras veces porque Satanás se le venía encima y Dios permitía como tribulación, como prueba. Pero muchas veces era también por rebeldía. Entonces acá sale que esta mujer estaba sintiendo dolores de parto. Significa que esta mujer tenía aflicción, sufrimiento, dolor, porque dice que iba a dar a luz un hijo. Y de esa mujer iba a salir un hijo poderoso. Bueno, vamos a Isaías 66. Isaías 66, versículo 7. Antes que estuviese de parto dio a luz, antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión, Sión se refiere a Jerusalén, estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. ¿A quién se está refiriendo? A Israel y a sus descendientes. Entonces, para poder captar, yo creo que estos textos nos ayudan a entender lo que está saliendo en Apocalipsis. Amén. Otro texto, Miqueas 4:10. Miqueas 4:10. Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada, allí te redimirá el Señor de la mano de tus enemigos. Así está escrito. Nuevamente habla de Israel que está gimiendo con dolores de parto por causa de persecución, tribulación, y todo esto era para que de ahí nazca el Hijo de Dios que iba a ser enviado a la tierra. Un texto más, Romanos capítulo 8. Pablo también mencionó este punto. 22. Vamos a avanzar rápido. 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, las revelaciones de Dios, el comienzo de las revelaciones de Dios. ¿Qué dice ahí? Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. También estamos nosotros
sufriendo, afligiéndonos, esperando que venga la promesa de Dios. Entonces, para entender lo que representaría ahí una mujer con dolores de parto, una situación del pueblo a punto de que nazca algo, de que aparezca algo que va a traer paz. La mujer cuando está en dolores de parto es un momento, según cuentan, ¿no? Terrible, ¿no? Según comentan, terrible, 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 pero cuando nace el niño se acabó todo sufrimiento, se terminó. Increíble, ¿no? Antes de que nazca, el mundo se acabó, el fin del mundo. Pero cuando nace, ya, ahí está riendo, ahí está ya charlando, ahí está normalmente. Bueno, así es también esta situación. Va a ser algo terrible, pero cuando salga el libertador, cuando salga la esperanza para la humanidad, va a terminar todo esos sufrimientos y todos esos dolores. Amén. Bueno, creo que hasta aquí hemos entendido bien. Volvamos a Apocalipsis. Hemos visto ya a través de la Escritura la primera señal. El pueblo escogido de Dios que está siendo revelado a Juan. Juan está captando esto. Sí, este es el pueblo, este es Israel. Este es nuestro pueblo que ha sufrido durante muchos años, durante mucho tiempo, por ser perseguido. Ahora aparece otra señal. ¿Qué es? Versículo 2, ¿no? Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. Y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cabezas 7 diademas. Señor, ayúdame a entender de quién estamos hablando. Está bien si le podríamos hacer más fácil, ¿no? Y apareció un dragón terrible que quería hacer daño a la mujer. Pero dice 7 cabezas, 10 cuernos, 10 diademas, como para que te complique más la vida. Porque ¿por qué 7 cabezas? Y bueno, son fenómenos de la naturaleza. Puede ser algún animal que haya sido injertado, haya sido... No, la Biblia nos quiere hacer entender algo. El lenguaje de esa época es lo que tenemos que captar. Cuando Juan está viendo un dragón, automáticamente le está captando algo. Porque recuerden que él está escribiendo lo que está viendo, él está narrando cómo está observando. Pero los entendedores de la Escritura ya entendían qué era eso, qué representaba. Para entender bien este punto, no vamos a enfocarnos mucho a este dragón, un poquitito nos vamos a tratar de hacer corto, porque vamos a seguir hablando de él durante todo Apocalipsis, hasta el final casi. Entonces vamos a tener bastante tiempo para examinarle bien. Pero vamos a ver unos escritos que mencionan acerca de unas bestias raras, porque esta bestia al final tiene esas características. ¿Entienden? ¿No? Tiene esas características. Esta bestia es como este dragón es como una, ¿cómo se puede decir? Una combinación de todas unas bestias, todos unos animales que aparecieron en el pasado. Es una representación de fuerzas que se levantaron contra el pueblo de Dios. No sé si me están captando. Estas bestias en el final, en los postreros tiempos, van a ser todo uno. ¿Por qué? Porque todos van a tener las mismas características, pero van a tener una sola fuerza y va a aparecer para combatir a Israel. Durante todo este periodo de antigüedad, ellos han combatido, eran gobernados y eran guiados por fuerzas espirituales, por espíritus diabólicos. Nosotros hemos visto que en Daniel sale que cuando el ángel Gabriel venía para darle la visión, dice que le apareció el príncipe de Persia y combatía, y entonces salió Miguel y le defendió. Eran reyes o imperios controlados por fuerzas espirituales, fuerzas demoníacas, ¿entienden? Entonces, al final de los tiempos, todas estas fuerzas demoníacas que trataron de destruir al pueblo de Dios, se van a hacer uno bajo el líder de su jefe, Satanás. Van a ser uno, porque todos van a tener las mismas características, ¿entienden? Hasta aquí, ¿no? Entonces, es una fuerza demoníaca. Recuerden que estos han salido de las naciones. Son ejércitos que perseguían al pueblo de Dios. Versículo 4. Y con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. El objetivo de este dragón y de todas sus fuerzas, de todos sus imperios, siempre fue eliminar al hijo de esta mujer.
¿Sí o no? Siempre ha sido su deseo exterminarlo. Desde tiempos antiguos, desde el tiempo ya, en tiempo de Egipto, ¿se acuerdan que el faraón decidió matar a todo niño varón para que el pueblo de Israel no fructifique? Entonces ya ese imperio estaba controlando así. Y eso en la Biblia nos muestra. Vamos a volver al libro de Apocalipsis. ¿Qué representan las estrellas caídas? Ángeles que han caído. Entonces estamos entendiendo que este dragón es el diablo que tiene bajo el control a muchos otros ángeles y los está arrastrando con él, ¿no? Para venir acá en la tierra a hacer sus deseos. Entonces estos imperios son manejados por esos demonios, por esos ángeles. Por eso es que hacían cosas terribles en el pasado. Cuando nosotros vemos la Torá, cuando nosotros vemos lo que Dios prohíbe al pueblo de Israel, que las prácticas que ellos hagan, que hacían estos pueblos, eran porque eran manejados por demonios, por fuerzas opositoras. Cómo sacrificar sus hijos, cómo adorar ídolos, hacer cosas terribles. Entonces eran manejados por fuerzas demoníacas. Todos estos imperios. Dios les ordena pelear con ellos. Bueno, vamos a Ezequiel capítulo 28, referente a los ángeles caídos. Las estrellas que son arrastradas por la cola de este demonio. Versículo 14. Aquí en Ezequiel 28 se está refiriendo al rey de Tiro. No se está refiriendo a ningún ángel ni a ningún demonio. Pero fíjense lo que dice de él. El rey de Tiro, ustedes lean todo el capítulo 28. Rey de Tiro, dice, contra el rey de Tiro, un imperio que había en esa época. Tú, querubín, grande protector, le llama el primero querubín. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto era en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. La Biblia aparentemente dice que está hablando de un rey, pero le está llamando querubín y le dice que estuvo en el santo monte de Dios. Entonces, ¿de quién está hablando? Del ángel perfecto, del ángel que se rebeló contra Dios, que fue después Satanás. A causa de la multitud, versículo 16, de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Pecaste significa transgrediste mi mandato. Quiere decir que este ángel se rebeló contra su creador. Por lo que yo te eché del monte de Dios, le sacó de su puesto, y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. ¿Qué fue lo que ocurrió con este querubín? Se enalteció, dice. Sintió que era mejor que otros. Se sintió más que Dios. Esta es la naturaleza del diablo. Fíjense ustedes cómo él hace que el mundo se caiga en pedazos. Enaltece el corazón de los líderes. ¿Por qué se han levantado imperios? ¿Por qué se han levantado grandes reinos? ¿Y cuál es la característica de esos reinos? ¿Se acuerdan del faraón de Egipto? ¿Cómo se consideraba él? Se consideraba el Dios vivo en la tierra. Todos los grandes líderes se consideraban como reyes, como son los únicos soberanos, como los hijos de los dioses. Bueno, tenían este espíritu, los controlaba. Hoy en día también hay pastores católicos, hombres de negocio, políticos, que se sienten más poderosos que todos, que sienten que tienen un poder increíble. Entonces esa sabiduría que Dios les da, ellos usan para enaltecerse. ¿Cuál es la primera característica de un enaltecido? Ya empieza a menospreciar a otros, ya le tienen poco a otros, ya no le da valor a otras personas. También quiere que todos le honren y le consideren como única voz verdadera. Bueno, esa es la característica de alguien que tiene este espíritu. ¿Ustedes han visto en estos tiempos algunos líderes así? Hay muchos, ¿no? Sí. Un día ellos van a hacer una gran combinación, una gran unión, porque Satanás a todos los está controlando. Recuerden que en el pasado fueron varios imperios, pero en el futuro va a ser una bestia terrible con todas estas características que tenían estos imperios. Bueno, Isaías capítulo 14, otra característica de ángel caído. Isaías 14,
Versículo 11, descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. Una forma de hablar de muerte y sepultura, ¿no? Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y fíjense lo que dice acá, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Él quiere ocupar el primer lugar en el cielo y también quiere estar en el monte del testimonio, el lugar donde Dios va a establecer su reino y donde va a distribuir su Torah. Ahí Él va a poner su trono. ¿Quién estamos hablando? De Satanás, de la bestia, que en los últimos tiempos va a querer gobernar este mundo desde el mismo lugar donde Dios dijo que iba a reinar. Y que en el pasado también descendieron en ese lugar, que era la tierra prometida. Mas tú, versículo 15, derribado eres hasta el Seol, hasta el sepulcro, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, y así empieza a hablar. Aparentemente habla de un rey siempre aquí en la Biblia. Siempre está mencionando de reyes, pero al entender espiritualmente nos damos cuenta que está hablando de seres angelicales, ¿sí o no? De ángeles caídos, específicamente de Satanás. Entonces estos reyes poderosos en la historia que quisieron destruir al pueblo de Dios eran controlados por este demonio, por esta fuerza opositora. Versículo 4, ¿no? Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Recuerden que todos estos imperios, todas estas fuerzas diabólicas solamente han tenido un objetivo: eliminar a la simiente de Dios, tratar de exterminarlo. En Génesis capítulo 3 ya Dios le lanza una profecía, se puede decir, una maldición, una profecía a la serpiente. Le dice que siempre van a estar en enemistad, ¿no? La simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Esta te herirá en la cabeza, simiente de la mujer, le va a destrozar, y tú le herirás en el calcañar. Así sale en la Biblia. Ya iba a haber una lucha constante, ¿no? Una pelea constante. Versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Bueno, visión es, ¿no? Es una visión. Nació un niño que según la visión de Juan iba a ser un líder, ¿no? Alguien que iba a regir con vara de hierro, quiere decir con autoridad. Todas las naciones. ¿De quién será que está hablando? Claro que es de Yeshua. ¿Con qué creen que va a regir a todas las naciones? Con la Torah. ¿Dónde hay prueba de ello? ¿Hay alguna escritura que habla de ello? Hay muchos, ¿no? Muchos puntos de la Biblia. Ahora, dice que se le fue arrebatado y está en el cielo. Entonces, Yeshua vino temporalmente aquí en la tierra, pagó el precio de nuestros pecados. Aparentemente, esta fuerza opositora, esta fuerza negativa, sintió que le eliminó, ¿no? Recuerden que hasta le quiso comprar, ¿no? Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. No solo de pan el hombre vivirá. Te voy a dar todos los reinos. Fíjense lo que le ofreció Satanás. Todos los reinos. Babilonia, Persia, Grecia, Roma, Estados Unidos. Todos los reinos te voy a dar si me adoras. Quiere decir que había una fuerza espiritual negativa que controlaba todos los reinos. Pero Yeshua aceptó o no esa propuesta. No, solamente al Señor tu Dios servirás y solo a Él le adorarás. Entonces en ese momento Yeshua rompe esta cadena de maldición que había en la humanidad. Porque recuerden que Adán sí se sometió a los placeres de Satanás. Obedeció la voz de su mujer que estaba hablando ya manejada por Satanás, ¿no? Era una fuerza opositora a lo que estaba hablando, pero Adán cayó en eso y transgredió el mandamiento, entonces le dio el poder a Satanás. Pero ahora Yeshua, rechazando esta oferta que Satanás le hace, le está prácticamente diciendo, yo no necesito de tus poderes. Yo voy a recuperar
por mí mismo lo que le fue arrebatado a la humanidad. Y así hizo cuando pagó el precio en el madero en la cruz. Entonces Satanás, creyendo que le destruía, porque recuerden que los misterios de redención están ocultos, ni el mismo diablo sabe los misterios de redención. Cuando Yeshua le habló a sus discípulos de que es necesario que yo muera, padezca y resucite al tercer día, ¿se acuerdan de un discípulo que apareció y le dijo, en ninguna manera te acontezca? ¿Se acuerdan? ¿Alguien? ¿Quién era? Pedro, ¿no? No, Señor, que tú no tienes que morir, tú no tienes que sufrir así. ¿Y cómo le respondió Yeshua? Apártate de mí, Pedro. Satanás, ¿no? Apártate de mí, Satanás. ¿Sí? Fuerza opositora, ¿no? Fuerza negativa. Sí le habló, ¿no? Fuerza. Entonces, cualquier persona puede estar en un momento bajo el control de esta fuerza. Pero Yeshua le abrió el entendimiento. No es que le está diciendo tú eres un Satanás, sino le está abriendo el entendimiento. El que está hablando es Satanás. Porque yo tengo que pagar el precio por la humanidad. Y eso fue lo que Yeshua hizo. Entonces para eso él vino, murió, pagó el precio y estuvo un tiempo enseñando lo que la Torá dice. La Biblia dice que antes de ascender al cielo, él estuvo 40 días con sus discípulos enseñándoles mandamientos y cómo deberían de vivir y qué deberían de hacer. Y luego le dijo que vayan y lleven este mensaje a las naciones. El misterio de la redención vino y él lo reveló y lo cumplió. Y ahora se iba a extender a todo el mundo. Bueno, así está mostrándonos la Biblia. Y acá dice, en esta visión que está viendo Juan, que el niño se le arrebató, se fue. Y ella dio un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahora, veamos lo que dice Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos capítulo 3, versículo 19. Pedro dijo una cosa interesante. Dice, así que arrepentíos. Pedro está predicando a la multitud que había rechazado a Dios, a Jesús, a Yeshua, y ahora ellos están conmoviéndose en su corazón. Y le dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentíos, ¿qué quiere decir? Regresen a la verdad, regresen a la Escritura. Convertíos, ¿qué quiere decir? Si ustedes regresan a la verdad, muestren cambio, ¿no? No solamente ahora ya saben la verdad, pero siguen viviendo igual que antes. Por eso el arrepentimiento, el regresar a la verdad, debe producir un cambio en la vida de las personas. Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Yeshua HaMashiach, que os fue antes anunciado. ¿A quién le está hablando? Le está hablando a judíos. Quiere decir que a los judíos se le anunció que Yeshua HaMashiach iba a venir, no a los gentiles. A quien de cierto, versículo 21, es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. ¿Qué dijo Pedro acá? Una palabra medio extraña. Dice, es importante, Yeshua HaMashiach va a venir a ustedes, quien le fue anunciado, pero es importante que el cielo los reciba hasta la restauración de todas las cosas. ¿Restauración de qué? ¿Qué es lo que hay que restaurar? Y es el reino. ¿A quién hay que quitar para que se restaure el reino? A ese dragón diabólico que con todos sus demonios está destruyendo el plan de Dios. Entonces para eso vino Yeshua, para eso nació, pero primero hay que restaurar, o sea, volver todas las cosas como se había establecido. Cuando Yeshua iba a ascender, Pedro le preguntó, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? Así le preguntó. Y Yeshua le dijo, no te toca a vos saber el tiempo ni los momentos, pero van a recibir poder. ¿Qué decir ese poder? Es autoridad. Poder para llevar el mensaje de restauración a todas las naciones. Ese es un poder, es una autorización. Nosotros estamos, por ejemplo, en un mundo donde todavía las fuerzas negativas operan, pero ya tenemos la autorización del que va a gobernar acá, del que creó todas estas cosas, de ¿cómo se puede decir? De manifestar su autoridad, su poder. Tenemos esa autoridad, nos ha dado.
Por eso estamos celebrando Sukkot, celebrando las fiestas. Por eso estamos invocando el nombre de Yud-Heh-Vav-Hei, ¿sí o no? Estamos invocando el nombre de Yeshua. Entonces, donde nosotros estemos, cualquier punto de este mundo, hablando sobre Yeshua, sobre las fiestas bíblicas, estamos imponiendo, aunque suena feo esa palabra, pero estamos imponiendo su reino aquí en la tierra. ¿Sí o no? ¿Y qué creen? Si vos estás haciendo esa cosa y hay fuerzas negativas, hay fuerzas opositoras viviendo, andando por acá, ¿qué creen que van a hacer? Sí, hagan nomás, impongan nomás el reino de su Yeshua en la tierra. No hay problema, nosotros vamos a mirar cómo ustedes van a hacer eso. Claro que no. Se van a rebelar, se van a oponer. ¿Por qué creen que cuando hablamos de las festividades bíblicas, hablamos de la restauración de Israel, mucha gente se molesta? No son ellos. Recuerden, son fuerzas negativas que ya han estado operando desde la antigüedad con estos imperios que hemos hablado hoy. Y tienen las mismas características, tanto imperio babilónico, imperio persa, imperio griego, romano, árabe, todos han estado operando, manejados por estas fuerzas. Bueno, 21 dice: ¿a quién es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo? Entonces, todas las cosas que van a ser restaurados, dice la Escritura, ya se habló por la boca de los santos profetas. Entonces, si yo quiero saber cómo va a ser la restauración en los últimos tiempos, ¿dónde tengo que buscar esa información? En los profetas. ¿Sí o no? También el mismo Pablo dice que nuestra fe está fundamentada en los apóstoles y los profetas. Si no entendemos lo que los profetas hablaron, no vamos a entender de esa restauración. Versículo 22 dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. Y dice: como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hablen, todas las cosas. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Del pueblo, siempre se está relacionado con un pueblo, no del mundo. Del pueblo, entonces tiene que ser parte de este pueblo. Aquel profeta como Moisés, ¿quién cree que era? Era Yeshua. Entonces Moisés habló las leyes de Dios, los planes de Dios, las promesas de Dios, Yeshua también. Yeshua mismo dijo: si creyeres a Moisés, me creerías a mí. Pero estamos entendiendo este punto ya. Entonces momentáneamente Yeshua está allá, sentado a la diestra del Padre, hasta que sean restauradas todas las cosas. Entonces nació el niño que va a regir a las naciones con vara de hierro, fue arrebatado momentáneamente. ¿Y qué pasó con la mujer? Vamos a volver a Apocalipsis. ¿Qué pasó con la mujer? 6, ¿no? Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Y aquí hay muchas interrogativas, ¿no? Muchas interpretaciones. Una de ellas es que y creo que es la más certera, que se está refiriendo a los tiempos finales. Porque hay muchos que hablan que este es para el pueblo de Dios, que la mujer, ustedes vieron en el dibujito mismo, tenía más o menos esa idea, que el que va a regir a las naciones fue arrebatado con los creyentes, ¿no? Y la mujer es Israel físico que queda, entonces va a estar siendo perseguida por el dragón, pero el pueblo santo ya está en el cielo gozando de los placeres del cielo, ¿no? Y así habla. Pero se está refiriendo que la mujer, el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios, queda acá y es perseguida, pero Dios le va a proteger en algún lugar determinado. Acá dice que huyó al desierto y le va a proteger por 3 años y medio. Pero para entender esto también tenemos que ver los profetas qué dijeron, si ellos nos ayudan a entender de qué se está tratando este tema. Por eso vamos a dar unos textos de la Biblia que dicen este punto. Isaías 16.1. Isaías 16.1. Isaías 16.1. El versículo 5 vamos a leer. Enviad cordero al Señor de la tierra desde Sela, del desierto al monte de la hija de Sión. Dice,
y cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón. Reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche. Esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes. Moren contigo mis desterrados, oh Moab. Sé para ellos escondedero de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra. Y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, juez que juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Entonces acá menciona que en esos lugares, más arriba decía, desierto de, un ratito, 1, Sela, desde Sela del desierto al monte de la hija de Sión. Esa era la región donde se le pedía, según la escritura, a las naciones de Moab que protejan al pueblo escogido de Dios. Se le pidió, ya en la antigüedad, se le pidió que les dé refugio, que les deje pasar. Moisés también le pidió, por favor, nosotros solo queremos pasar por tu territorio, nosotros no queremos hacer ningún daño, pero esta gente siempre se ha rebelado. Entonces hay un lugar donde Dios le va a proteger a su pueblo. Entonces esa es la región de Israel. En otras palabras, es la región de Israel. Es la zona donde está el territorio de Israel, donde Dios va a proteger a su pueblo durante los tiempos de tribulación final, según la escritura. Vamos a Jeremías 16. Jeremías 16, 14 quiero leer, 16, 14. Yo estoy relacionando esta mujer que huye al desierto con el éxodo que se hizo en Egipto y con el éxodo que se va a hacer en la antigüedad. Fíjense lo que dice acá. No obstante, aquí vienen días, dice el Señor, en que no se dirá más, vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino que vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Entonces ese es el lugar donde Dios los va a proteger, donde Dios les va a cuidar, donde Dios les va a traer nuevamente a su pueblo, la tierra de Israel. Ahora fíjense en Oseas 2.14. Oseas 2.14. Dice, pero he aquí, fíjense lo que dice ahí, yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. El capítulo 2 de Oseas se está relacionando con la esposa infiel que fue y vivió muchos años con pecado, pero después su Dios, su marido, le va a volver a buscar, le va a llamar y le va a traer, dice, y le va a llevar al desierto y le va a hablar a su corazón. Y si leemos todo el capítulo, nos vamos a ir a la tierra de Israel, la tierra prometida. Vamos a ver 3:4, Oseas 3:4. Ustedes pueden leer más, ¿no? Estos capítulos que yo le doy, por falta de tiempo, nosotros leemos unos cuantos versículos, pero ustedes pueden ir leyendo todo. Tienen tiempo en la casa. Dice, muchos días, Oseas 3:4, estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin serafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán al Señor su Dios y a David su rey, y temerán al Señor y a su bondad en el fin de los días. O sea, mucho tiempo van a estar apartados, alejados. El capítulo 2 decía que los iba a traer al desierto y les iba a hablar a su corazón. Entonces, una vez que ellos ya sean ganados por amor, por Ahava, por Yeshua, van a buscar. ¿Qué dice que van a buscar? Van a buscar a su rey, van a buscar al Señor y van a empezar a querer vivir otra vez como antes. Y eso es lo que está ocurriendo en estos tiempos. Vamos a Apocalipsis. Nos falta, ¿cuántos versículos? Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para
que allí la sustenten por 1260 días. Los últimos tiempos finales Dios va a proteger a su pueblo. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Recuerden que la lucha ahí es porque Satanás en el cielo, según algunos textos que he visto, acusaba, dice. Su trabajo es acusar. Mira ese pueblo, mira cómo están viviendo, ellos no son fieles, se la pasaba acusando. Entonces llegó la hora de que ya no va a tener más autoridad, ya. Llegó la hora de que perdió todo poder, todo dominio. ¿Quién creen ustedes que le sacó ese poder? El que vino acá y pagó el precio y le quitó el poder acá, entonces ahora va allá a solucionar el problema, entonces comienza la lucha. Este acusador tiene que ser expulsado de aquí. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles. ¿Quién es ese dragón? Satanás y todos sus demonios. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Ya no había entrada para sus acusaciones. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Ese es el gran dragón. Acá ya detalla su nombre. Serpiente antigua, la misma que apareció en Génesis capítulo 3. Y Satanás, opositor. El cual engaña al mundo entero. ¿Qué es lo que hace Satanás? Engaña. Hace que la gente crea en sus gobiernos, en sus religiones y en sus sistemas. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces hay una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su ungido. Quiere decir que él ya cumplió, ya pagó todo lo que se tenía que pagar. Satanás no tiene más poder, ni en el cielo ni en la tierra. Pero todavía, ¿qué hace aquí? Engaña. O sea, todavía engaña. Todavía la gente es manejada, controlada, porque está siguiendo sus deseos. Pero ya se instauró la autoridad del Mesías en la tierra. Cuando nosotros estamos celebrando Shabbat, celebrando las fiestas bíblicas, invocando su nombre, estamos, como les dije hace rato, imponiendo la autoridad del Mesías acá. Somos parte de su gobierno. Ya estamos diciendo que este lugar, esta tierra le pertenece a nuestro Mesías. Tarde o temprano Él va a venir a gobernar. Pero por el momento estamos todavía hasta que se restauren todas las cosas, dijo el apóstol Pedro. Quiere decir que falta que Israel regrese, falta que empecemos a cambiar, empecemos a vivir conforme a lo establecido por la Torá. Muchas cosas falta que ocurran, ¿no? Entonces depende de todas esas cosas para que ya se instaure el reino de Dios. Estamos viendo hasta ahí, ¿no? Vamos a avanzar un poco más, ya vamos a terminar. Entonces una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su ungido, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Como a Job, ¿no? A Job sale que estaba ahí en la reunión, ángeles de Dios, y aparece ahí Satanás también, y el mismo Dios le dice, ¿no? ¿No viste a mi siervo Job cómo es fiel? ¿Y qué hace Satanás? No, si vos le haces sufrir, si vos le quebrantás, va a murmurar contra ti. ¿Qué creen ustedes que están? ¿No vieron cómo mi siervo Juan Rivero vive fielmente delante de Dios? No, dale un poco una situación difícil, crearle un poco de problema y ya se va a olvidar. Cosas así estaba ocurriendo, estaba haciendo, pero dice que terminó eso, se acabó, no hay más acusador. Nadie nos está acusando delante de Dios. Tenemos un abogado, alguien que está ya intercediendo, que está poniendo su voz, su cara y su obra por nosotros. Amén. Y ellos le han vencido, dice, por medio de la sangre del Cordero, ahí está hablando, y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Esto que sale aquí en versículo 12, es una clara manifestación de los últimos tiempos finales, de los 1200 días o 3 años y medio que restan para que se cumplan todo lo que Dios está estableciendo. El tiempo en que también los dos testigos estaban
hablando. Entonces es el tiempo final. Satanás ya sabe que va a ser enjuiciado, que le queda poco tiempo, entonces ¿qué va a hacer? Va a empezar una lucha terrible, los tiempos finales. Pero Dios va a proteger a su pueblo escogido, según la Escritura. Por lo cual alegrados cielos y los que moran, eso ya leímos, ¿no? Con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Cuando perdió autoridad allá, cuando ya no podía acusar a nadie, cuando sabía que le queda poco tiempo, ¿qué hizo? Empezó la gran persecución. ¿Y con qué va a usar este dragón para perseguir al pueblo de Dios, a la mujer, a Israel? ¿Qué va a usar? Las naciones. Las naciones que tienen las características de estos imperios que hemos visto más atrás. Idolatría, poder, deseos de gobernar, deseos de ser autoridad, deseos, todo lo que vimos de filosofía, como el imperio griego, imperio romano, todas estas características unidas en una sola fuerza final en los últimos tiempos, manejadas por este dragón. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Versículo 14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde está, donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Ahora, ¿cuáles serían esas águilas? En la Biblia sale que cuando nosotros perdemos fuerza, cuando nosotros tenemos esperanza, vamos a ser renovados, dice, y tendremos nuevas fuerzas cuando confiamos en la palabra, cuando confiamos en nuestro Dios, y volaremos como águilas. Porque el águila al principio hay una etapa donde está medio caído, medio sin esperanza, pero pasando un tiempo, dice que renueva sus fuerzas, recupera su aliento y empieza a volar. Entonces yo estoy convencido de que esa fuerza que se le dio a esta mujer es la revelación de la Torah, la revelación de la palabra en los últimos tiempos. Porque como nosotros vivíamos con la creencia que teníamos antes, ¿no? Medio caído, parece la cristiandad tradicional como que se va apagando, se va alejando, se va acercando más a las cosas del mundo. Todas esas cosas ocurrió, pero de repente empezamos a recibir nuevas fuerzas cuando empezamos a vivir conforme a lo que está establecido en la Escritura. ¿Sí o no? Las fiestas bíblicas, la ley de Dios, los mandamientos, y empezamos a volar otra vez. No hay dragón que nos persiga así. Amén. Empezamos a recobrar fuerza. Esas son las alas de la gran águila. Ahora, ¿qué pasa aquí? Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Esto tiene una simbología de una gran persecución, un ataque masivo. El agua representa naciones, ejércitos. Y esto de que se abre la tierra ya había ocurrido antes. Ya Dios había abierto la tierra para tragar a sus enemigos. Tiene un significado de algo milagroso que va a ocurrir en los últimos tiempos. Un ejército inmenso manejado por Satanás viene a destruir a su pueblo y Dios los protege, Dios los defiende. Amén. Hay un texto que quería leer y después leo el último versículo. Isaías 59, 19. Isaías 59, 19. Y temerán desde el occidente el nombre del Señor y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Bandera significa estandarte, ¿no? Fuerza, o sea, señal, una señal. Va a levantar contra él. Y dice que el enemigo va a venir como río, dice. Y vendrá el Redentor a Sión y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice el Señor. Entonces una referencia a que el enemigo vendrá así como aguas, como río, pero Dios va a levantar su señal contra ellos y la Biblia dice que la tierra los va a tragar. Bueno, ahora si vemos el último versículo.
¿Qué pasó ahora? Versículo final. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra el pueblo escogido de Dios, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua HaMashiach. ¿Dónde estarían este resto de la descendencia? Estaría esparcido por el mundo. Entonces, en ese lugar determinado donde está protegido el pueblo de Dios, no se los puede tocar, no se les puede atacar. Satanás en los últimos tiempos va a perseguir a todos esos que en alguna manera están guardando los mandamientos de Dios y tienen ese testimonio. Escondido por ahí, tal vez nosotros ni le conocemos. Pero donde haya alguien que está viviendo conforme a la palabra de Dios, va a ser perseguido. ¿Quién se salvaría de esta persecución? Entonces, ¿por qué muchas personas prefieren no guardar los mandamientos? ¿O por qué creen que en los últimos tiempos preferirán? No, yo no me quiero meter con esas cosas, no, ya escuché que andan teniendo problemas ahí los que hacen estas cosas, no, yo sigo nomás con mi creencia tradicional, nos va muy bien así. Muchos van a renunciar a su palabra, a sus mandamientos, para no ser perseguidos. Por eso en Mateo 24 dice que muchos tropezarán, dice. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Quiere decir que van a volver a la vida tradicional para cuidar sus pellejos. ¿Sí? No van a querer aceptar ser maltratados, ser perseguidos por causa de mandamientos que la gente le va a decir que es ya pasado de moda. Aunque han creído, han entendido, muchos van a renunciar. Pero otros no. Otros van a perseverar. Entonces, esa va a ser la última gran persecución que va a hacer Satanás. Yo creo que por eso Dios nos permite las fiestas bíblicas. Entre ellos está Yom Kippur. Recuerden que Yom Kippur es cuando uno clama en los 10 días finales por las naciones. Por toda esa gente que en alguna manera te ha escuchado, ha creído, tal vez no ha entendido muy bien, pero está ahí entre las naciones esperando que se cumpla el mandato de Dios. Y nuestro clamor tiene que llegar a ellos. Y ellos también van a ser perseguidos. Amén. Pero esa es nuestra esperanza. Entonces, los que Satanás va a perseguir, una vez más, vuelvo a recalcar, con toda furia en los últimos tiempos, va a ser a esos que están aprendiendo y entendiendo estas palabras. El pueblo escogido de Dios va a estar resguardado. No sabemos nosotros en qué posición vamos a estar. Ustedes pueden decir, no, yo voy a estar en Israel protegido. Entonces, ¿cómo estamos viviendo nosotros? ¿Nosotros realmente somos dignos de decir que estamos haciendo las cosas de Dios? O tal vez seríamos esos que están ahí tratando de agradarle a Dios. Somos unos descendientes lejanos del pueblo de Dios. Bueno, eso depende de los tiempos que vayan aconteciendo. Tenemos que cada día acercarnos más, ser parte de este pueblo, no ser un invitado o alguien que ve desde lejos. Yo desde lejos nomás observo cómo hacen ellos, cómo viven delante de Dios, cómo sirven a Dios. Estoy de lejos, entonces un día va a venir una fuerte persecución. ¿Qué protección tendré yo? Bueno, y hasta aquí vamos a